Muchas veces nos hacemos preguntas acerca de por qué Dios hace o deja de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Dios esperó tanto tiempo antes de restablecer su reino en la tierra? ¿O cuál es la razón por la que Cristo naciera en un momento particular de la historia? O tal vez por qué su nacimiento no sucedió antes o después. Y para responder estas preguntas debemos aclarar primero que a Dios no lo limita ni el tiempo ni la historia desde la perspectiva de la eternidad. Dios dispone todo el tiempo que necesita para realizar sus propósitos, tal y como lo explica el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3. Y en segundo lugar, Dios esperó hasta crear las condiciones históricas y el lugar adecuado para el advenimiento de su Hijo y para el anuncio del regreso del reino a la tierra. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otra manera de decirlo es que Jesucristo vino a la tierra en el momento perfecto. El Imperio Romano fue el reino más poderoso de la historia, y este reino era el primer reino humano que podía parecerse, aunque de manera imperfecta, al plan de Dios para la extensión del reino. Los imperios anteriores, como el asirio, el babilónico y el medo-persa, se extendieron mediante la invasión, la conquista, la esclavitud y la destrucción. Sin embargo, Roma aplicó una estrategia diferente para la expansión de su imperio, y en lugar de infligir destrucción y muerte en los territorios conquistados, los romanos reconocían la sabiduría y el valor de preservar a las poblaciones y dejar intactas las infraestructuras de los pueblos conquistados. Su tarea consistía en reproducir la cultura y la sociedad de Roma, a comportarse y vivir como romanos. Y el Imperio Romano fue el primero en poner en práctica el proceso conocido como colonización, y en una escala significativa. Se convirtió en el primer reino humano en ilustrar el proceso por el cual Dios deseaba reproducir el reino y la cultura del cielo en el plano terrenal. Podemos ver que Jesús reconoció la legitimidad de la autoridad romana con respecto al gobierno humano. En Mateo capítulo 22 dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo vino en el momento perfecto, ya que predicaba el mismo principio que se manifestaba en el mundo bajo el Imperio Romano. De hecho, la manera como nos reunimos fue adoptada de los romanos. Los romanos tenían una asamblea de ciudadanos donde se reunían democráticamente para discutir sobre temas de interés común. El término griego ocupado para esta asamblea era eclesia, la cual significa los convocados. Y la eclesia era un brazo ejecutivo del gobierno que ayudaba al gobernador a aplicar las políticas de Roma. Y la tarea consistía en asegurar que las políticas y decretos que Roma transmitía a través del gobernador fueran establecidos y ejecutados. Y en las diferentes versiones de la Biblia traducidas al idioma inglés, eclesia se traduce como iglesia. Y este es un organismo gubernamental y no una organización religiosa, y fue el que Jesús eligió como modelo para su eclesia de seguidores, o sea, convocados, es decir, su gobierno en la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién serán los hombres que los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por consiguiente, el cuerpo de Cristo en la tierra, su iglesia, no es un organismo religioso, sino que es de naturaleza gubernamental, y Él ha delegado a su iglesia, la tarea de extender la influencia, la cultura
el gobierno del reino de los cielos alrededor del mundo. La Iglesia ha de plantar, por decirlo de una manera, jardines a lo largo y ancho de la tierra para transformar el mundo a semejanza del cielo.